Dios es un Dios que cumple tus sueños. ¿Amén? Bueno, quiero preguntar otra cosa. ¿Cuántos acá no desayunaron hoy? ¿Cuántos no desayunaron? A ver, muy bien. No desayunaron nada, ¿no? ¿Y tenés hambre? ¿Tenés hambre? Bueno, venga. Venga. Mucho gusto, ¿cómo estás? Ricardo. Mucho gusto, Ricardo. Séntate. Muy bien, sentate, que ahí te tenemos el desayunito. Muy bien, un aplauso para Ricardo. ¿Podés levantar tu gran desayuno? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok. ¿Qué pasó? Que te vi cara de como que... No. Estoy agradecido. ¿Pero te llena? No. O sea, ¿no es suficiente? No. ¿Y qué sería como suficiente? Un desayuno para vos. Un café con leche, un café. Se le tiene. A ver, que pase el café con leche. Muy bien. Muy bien, el café con leche y resulta ser que hay ñapa, como dicen los colombianos. Así que ahí viene la otra parte. Mire, wow. A ver. Uy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Con eso sí es suficiente? Sí, ahora sí. ¡Wow! Muy bien. Bueno, que lo disfrutes. Vos comé tranquilo mientras yo acá voy predicando. ¡Wow! Miren, hoy quiero hablarles acerca del tema más que suficiente. ¿Cómo se llama? Más que suficiente. ¿Qué es suficiente? A ver, ¿quién me dice qué es suficiente? Dios, muy bien. ¿Qué significa la palabra suficiente? Ok, muy bien. O sea, el desayuno es suficiente. Ese, para calmar el hambrecita, ¿sí o no? ¿Está rico? ¿Está bueno? Bueno, qué bien. Algo suficiente es algo que existe y se da en la cantidad adecuada sin sobrar. Es para lo que se necesita. Eso es según la Real Academia Española, ¿sí? O sea, algo suficiente es lo justo, lo necesario, ¿sí? Es lo que ayuda a quitar una necesidad. Tengo una necesidad, voy y la suplo con algo, ¿sí? Por ejemplo, tengo hambre porque no desayuné y resulta ser que me dan un desayuno que es suficiente. Listo, ya está, ¿sí o no? Ya con eso tiro hasta el mediodía, ¿o no? Algo suficiente es algo que llena completamente, que no deja un vacío. Por ejemplo, un hueco. Tengo un hueco en la tierra. ¿Vieron esos huequitos que hay ahí en algunas callecitas? Una bendición para los autitos. Esos huecos necesitan ser rellenados con tierra. Si se lo rellena con la tierra suficiente, queda al mismo nivel que toda la calle, ¿sí o no? Pero si le falta un poquito, sigue quedando un pocito. Sigue siendo igual de molesto, ¿sí? Pero algo suficiente es algo que llena lo justo y lo necesario, ¿sí? En nuestras vidas, a veces nosotros tenemos huecos o hambres, pero no huecos, no sé, visibles, sino en nuestro espíritu. Tenemos vacíos emocionales, tenemos vacíos en nuestra alma y que necesitan ser llenados. Y cuando hay un vacío, uno intenta llenarlo. Yo me acuerdo que al frente de la casa donde yo crecí en una casa en Córdoba,
estilo campo. Por el frente de mi casa pasaban los caballos, las vaquitas. Yo me acuerdo que por lo general acá en Buenos Aires yo veo que salen los conserjes con la manguera a sacar toda la popó de los perros. Bueno, nosotros salíamos a barrer la popó de los caballos. O mi mamá salía y buscaba la popó para ir y llevarla como fertilizante para las plantas. Ahí me crié yo. Y me acuerdo que al frente siempre se hacía un bendito pozo. Se enterraban camiones ahí, me acuerdo, se formaba barro y no se llenaba con nada. Mi mamá le echaba tierra y al ratito de nuevo otra vez el pozo. Y resulta ser que el secreto era que había que echarle escombros, arena y no sé qué otra cosa, hasta que quedó lo suficientemente bien tapado para que no se enterraran más los camiones, ¿sí? Y muchas veces en nuestra vida tenemos vacíos emocionales que intentamos llenarlos con cosas que no son, ¿sí? Por ejemplo, la galletita le hubiese servido ¿para cuánto? Un ratito. Y eso. La galletita hubiese servido solamente para pasar el ratito, para aguantar un poquitito más, pero no le iba a servir de mucho, ¿sí? Y si seguía con hambre, podía llegar a tener gastritis u otra situación, pero no lo permitimos. Llenamos el vacío de la pancita, ¿sí? Ahora, muchas veces nosotros hacemos lo mismo y buscamos llenar los vacíos con situaciones, con cosas, con personas, y no es lo correcto, ¿sí? Porque, o por ejemplo, quizás no le damos a la galletita, sino por el contrario tenemos un desayuno lleno de carbohidratos de los simples, de los malos. Y vengo de parte de la pastora a mencionarles. Ella me dijo, no te olvides de la... Muy bien. Imagínate que te desayunes un coso de Coca-Cola, una lata de Coca-Cola, con un montón de facturas, medialunas y todo carbohidrato, puro carbohidrato. ¿Sí? ¿Sabes que cuando consumís muchas harinas refinadas y muchos carbohidratos de los simples, el azúcar llega rápidamente a tu sangre, lo que provoca picos de insulina, y el hecho de que se provocan picos de insulina hace que al rato ya tengas hambre otra vez? ¿Sí sabías eso? Y otra vez le das a las facturas, y otra vez le das a las medialunas, y al rato ya tenés hambre de nuevo, y un sándwich de milanesa con Coca-Cola o con alguna gaseosa, ¿sí? Y eso provoca que tengas hambre rápidamente al rato. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros no llenamos correctamente los vacíos emocionales que tenemos, rápidamente vamos a volver a tener hambre y vamos a volver a intentar llenarlos con personas, con un trabajo, con un vicio. En estos días veía un reel de una mujer que creo que es psicóloga o no sé, pero ella decía que la persona con vicios es una persona que tiene vacíos emocionales. Y cuando hablamos de vicios no hablamos simplemente de un vicio, no sé, como las drogas, el cigarrillo, que sí son producto de vacíos emocionales. Uno quiere pasar un momento bueno para olvidar todo lo que está sucediendo en su vida, ¿sí? También hablamos de vicios como la comida, como los juegos, como el celular, el bendito celular, ¿sí? Hablamos de montones de vicios que existen. Miren, cualquier cosa que ocupe tu tiempo más que nada, más que Dios, eso puede ser tu vicio, tu Dios, ¿sí? Y con lo que estás intentando llenar un vacío emocional que jamás va a ser llenado. Porque miren, el único capaz de llenar cualquier vacío emocional se llama Dios. Y hoy quiero hablarte de lo que es realmente suficiente para nosotros, ¿sí? De lo que es realmente suficiente. Y vamos a leer en Génesis 17. Dice,
Génesis 17 del 1 al 5. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y ya no llamarás tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense y noten que allí Dios le dice a Abraham, ¿perdón? ¿Ya terminaste? Bueno, bien, ¿quedaste bien? Bueno. Dios te bendiga. Qué bueno que lo disfrutaste. Fíjense que ahí Dios se le presenta a Abraham y le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas maneras en las que Dios se presenta con diferentes nombres, ¿sí? Conocemos algunos que se nos ha predicado: Jehová Jireh, Adonai, Jehová Rafá, ¿sí? Hay muchos nombres, Elohim, muchos nombres con los que Dios se presenta. Pero esta es la primera vez que Él se presenta con este nombre. Y cada vez que yo me pongo a estudiar este nombre de Dios, lo que Dios realmente es, la naturaleza de Dios reflejado en este nombre, cada vez quedo más impactada. Y Él se presenta acá como El Shaddai. Y El Shaddai significa, tiene muchos significados. La verdad, traducir la lengua hebrea al castellano o a cualquier otra lengua es muy complicado. A veces no hay una palabra que la defina completamente a esa palabra hebrea, ¿sí? Son palabras compuestas, por ahí de difícil traducción. Pero voy a intentar como explicarte lo que significa El Shaddai. Y uno de sus significados es el Dios Todopoderoso, como dice la Reina Valera: yo soy el Dios Todopoderoso. También significa el Dios Omnipotente, que básicamente es lo mismo. Y también significa, que es como una de las que más me encanta, el Dios más que suficiente, ¿sí? Voy a tratar de desglosarles un poquito para que ustedes comprendan como la riqueza que tiene este nombre de Dios. El Shaddai, ¿sí? Él habla del poder y la fuerza de Dios. Shaddai habla juntamente con Shaddai, el Shaddai, habla del poder que Dios tiene para bendecir. Pero nosotros, cuando pensamos en la palabra bendición, ¿qué pensamos? ¡Ay, un novio! O pensamos una casa, un auto, un trabajo. Cuando pensamos en la palabra bendición, ¿en qué pensamos? En eso. Un novio para que me haga feliz. Mi príncipe azul. No pidan príncipe azul, recuerden que los pitufos también eran azules. No, mentiras. Pero cuando pensamos en bendición, pensamos en lo que me pueden dar a mí para que yo sea completamente feliz. Y realmente no habla de eso, sino habla de un tipo de bendición que llena, que nutre, que satisface, que completa absolutamente todo en mí, ¿sí? Ahora, Shaddai es como una palabra compuesta. Y algo que me encanta es que Shaddai también significa el Dios que amamanta. Ahora, porque viene Shad, viene de la palabra pecho o seno, y habla como de una mamá que amamanta a su bebé, ¿sí? Las mamás saben que los primeros meses es imprescindible amamantar al bebé. ¿Por qué? Porque solo la leche materna contiene todos los nutrientes que el bebé necesita para crecer, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, cuando
acá se menciona a Dios como El Shaddai, como el Dios que amamanta. También muchos dicen el Dios de muchos pechos. ¿Por qué? Porque Él ahí se muestra como la parte maternal y paternal de Dios. Que Él tiene la capacidad o tiene los recursos ilimitados para suplir todas, absolutamente todas las necesidades de sus hijos. No de un hijo, ¿sí? Porque una mamá está limitada porque solamente tiene 2. O sea, si tiene mellizos, bueno, uno para cada uno. Ahora el problema es si tiene trillizos, cuatrillizos, ahí sí se turnan. Ahora, dice la palabra que el Shaddai habla de un Dios más que suficiente, porque tiene la capacidad y los recursos ilimitados para suplir las necesidades de absolutamente todos sus hijos. Y no suplirlos de una manera que quede un pocito, sino completamente, ¿sí? Y así como una mamá, o tomando este significado de Shaddai, el Dios que amamanta, Dios tiene la capacidad de nutrir, de suplir y de satisfacer. Y quiero hablarte de esas 3 cosas que Dios en nosotros hace. Nutre, suple y satisface. Cuando hablamos de nutrir, y otra vez volvemos a los alimentos, una persona que está nutrida es una persona que está bien alimentadita y tiene en su cuerpo todo lo que necesita para seguir creciendo. Ahora, según el diccionario, nutrir es proporcionar a un organismo las sustancias que necesita para su conservación y crecimiento. Lo contrario de estar nutrido es estar desnutrido. Y alguien desnutrido es alguien que no puede crecer. Se ve que a mí no me nutrieron bien cuando yo era chiquita, no sé. Porque solamente la nutrición me llegó hasta el 1,58 m nomás. Estos son tacos chiquitos, pero tampoco es mi altura real, para que sepan. 1,58 llegó mi nivel de nutrición. Ahora, cuando alguien está desnutrido no puede crecer ni desarrollarse correctamente, ¿sí? No puede crecer ni física, ni tampoco mentalmente. No puede desarrollarse completamente. En cambio, una persona que está bien nutrida se puede desarrollar correctamente. Fíjense en esto. Una mamá que da el pecho a su hijo no solamente le está aportando los nutrientes que necesita su bebé para crecer, sino que hay una conexión especial, emocional, entre la mamá y el hijo, ¿sí? Que hace que se vaya desarrollando correctamente las emociones del bebé, que hace que se vaya desarrollando su cerebro, que hace que se vaya desarrollando por completo y pueda crecer. Una persona correctamente nutrida puede crecer y desarrollarse sin problemas, ¿sí? Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Dios cuando Abraham le dice, yo soy el Dios que te nutre? ¿Habrá tenido hambre Abraham? Es que hoy no comí, Abraham. Sara se enojó, le vino y no me hizo la comida. No. Abraham era uno de los hombres más ricos que había en el momento. O sea, necesidad de comida no tenía. Él no tenía hambre, ¿sí? Pero cuando Dios le hablaba y le decía a él, yo soy el Dios que te nutre, era porque entendía que Abraham tenía un hambre de ser el papá del hijo de la promesa. Sí, había un vacío en Abraham y bien grande. Tanto así que él lo quiso llenar solo y le salió mal. Lo quiso llenar tomando a la sierva, no la sierva del Señor, sino tomando a la sierva de Agar, y tuvo un hijo que fue Ismael. Y le salió mal porque se hubiese evitado tantos problemas a Abraham si hubiese esperado correctamente. Pero Abraham pensó que para multiplicarse él necesitaba un hijo. Y resulta ser que muchas veces nosotros pensamos en darle una ayudita a Dios y por el vacío que tenemos emocional, por el hambre que tenemos emocional, queremos apurarnos porque pensamos que así vamos a crecer. Queremos apurarnos a buscar a la persona correcta y bueno, me agarro al que se me cruzó.
Y porque me tengo que casar, ¿viste? O sea, quiero tener hijos, quiero levantar una generación para Dios. Y nos volvemos espirituales, ¿sí? No, es que yo conozco a alguien en la oficina que solamente le hace falta ser cristiano y acá estoy yo para traerlo y hacerlo cristiano, ¿sí? Y muchas veces pensamos en acelerar el proceso de Dios porque tenemos un hambre, un vacío, y resulta ser que el único capaz de nutrirnos es Dios, no hay otro. Y acá cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, Abraham, yo soy el único que te puede nutrir. Un hijo no va a calmar tu hambre por ser papá, por tener una generación, ¿sí? Ahora, muchas veces quizás al vacío que tenés no lo intentás llenar con, no sé, con una persona, pero intentás llenar con el trabajo, con un alto puesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu vacío emocional es que como no tuviste, no sé, el reconocimiento de algo o de alguien, el que tengas un puesto alto en el trabajo te da poder, pero no te sacia el hambre. Porque todas esas horas que trabajas, puedes estar bien, pensando en el trabajo, siendo el mejor en el trabajo, pero llegás a tu casa y otra vez el vacío, otra vez las dudas, otra vez las inseguridades. El único que tiene capaz de nutrirnos es Dios. Blaise Pascal decía, en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Él es el único que puede llenarnos. David lo decía de la siguiente manera, en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, Abraham intentó nutrirse con Ismael. Le salió mal. ¿Cuándo viste a una mamá alimentando a su bebé? Ahí, dándole el pecho, y el bebé sacándole, ¡salí mamá! Dame un chori mejor, que quiero crecer rápido. Dame un sanduchito de vacío, que quiero crecer rápido. Así me estimula las encías y me salen los dientes y puedo morder. No, ¿a dónde viste que un bebé haga eso? Primero el bebé de 2 meses te llega a hacer eso, lo tirás del susto que te da. ¿Sí o no? Segundo, que un bebé no hace eso, sino que el bebé lo único que le interesa es nutrirse. Y miren, cuando nosotros conocemos al Dios, el Shaddai, lo único que nos interesa es nutrirnos de Él, no otra cosa. Porque no puedes pretender tener algo para que te llene, para que te haga feliz, si primeramente no te dejaste llenar por Dios, ¿sí? Lo segundo que acá, cuando Dios se le presenta como el Shaddai, lo que podemos entender que hace el Dios el Shaddai, ¿quién es el Dios el Shaddai? Es el que suple. Y suplir significa remediar o compensar una carencia, un daño o una falta con algo. Una mamá remedia el hambre de su bebé, ¿sí o no? Tiene una carencia, porque tiene una carencia de alimentito en su barriguita. Entonces, lo que hace es remediar. Yo le remedié el desayuno a Ricardo, ¿era? Le remediamos el desayuno a Ricardo, ¿sí? Había una carencia, había un hambre, una carencia y la remediamos, ¿sí? Eso significa suplir. Ahora, como te decía, Abraham no tenía ningún tipo de carencia financiera. Él tenía mucha plata, él tenía animales, él no tenía hambre, él no la pasaba mal financieramente. Su carencia estaba en que él no se sentía completo porque no había tenido hijos, no había podido levantar una generación, no tenía quien dejarle una herencia, ¿sí? Pero fíjense que él tenía una carencia en su alma. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Y respondió Abraham, Señor Jehová. Y acá se le chispoteó a Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás? Así le hizo. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dios también dijo a Abraham, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Fíjense cuántas veces nos hemos acercado a Dios diciéndole, pero Dios, vos me decís que me vas a bendecir, pero mirá que ya se me está pasando el tren, tengo 30 años y no conozco ni un chico lindo en la iglesia y nadie se me acerca, o no sé, qué te le hayas acercado a reclamarle a Dios. Pero fíjate que acá Dios le dice, tranquilo, no tengas miedo, yo te voy a cumplir la promesa. Y fíjense que se nota cuando uno tiene una carencia, porque lo que hace es no escuchar lo que la otra persona le está diciendo, sino que lo que hace es, mientras la otra persona le habla, pensar en qué le voy a seguir reclamando. Acá Dios se le presenta y le dice, no temas, Abraham, todo como un papá, no temas, Abraham, que yo te voy a bendecir. ¿Qué me vas a bendecir si no tengo hijo? Y Dios hablándole, pero mira que no sé qué. Y muchas veces somos así con Dios. Vamos y le reclamamos lo que no tenemos. Porque la persona que tiene una carencia emocional, un vacío en su vida, lo único que hace es ver su vacío, lo que no tiene. No se fija en lo que tiene. No se fija en la promesa de Dios. No se fija que el Dios de la promesa es el mismo Dios que abrió el mar rojo, que levantó a Jesús de los muertos. O sea, no se fija en eso, se fija en lo que no tiene. Acá a Abraham le pasó. Bueno, Abraham no le podía decir, vos que resucitaste a Jesús de los muertos, porque todavía no había pasado eso. Pero Abraham sabía quién era Dios, sabía que no le iba a fallar. Sin embargo, su carencia le hacía solamente enfocarse en eso, ¿sí? Ahora, cuando Dios le dice, tranquilo, yo te voy a dar la promesa, simplemente le estaba diciendo, no importa tu condición. Porque, miren, veamos la historia. Génesis 12, Dios le dice a Abraham, levántate, andate, salí de tu tierra, de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Y Abraham salió, se fue. Tenía Abraham 75 años. Génesis 15, lo que acabamos de leer, Dios le dice, no temas, yo te voy a bendecir. Y Abraham, ¿pero qué me vas a bendecir si yo no tengo hijos? ¿Cómo vamos a hacer? No sé qué. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Génesis 16, se le acerca a Sara y le dice, Abraham, mira que ya no me viene. Entonces, yo creo que Dios nos quiere bendecir, pero te voy a dar mi siervita y tener un hijo con ella, que va a ser mi hijo. Voy a tener un hijo a través de la sierva. Y Abraham le dijo, no, bueno, está bien, va. Conste que vos me lo rogaste, me lo clamaste y me lo pediste, porque si no pero ni se me hubiese cruzado por la mente hacerlo. ¿Y qué hace Abraham? Intenta darle una ayudita a Dios. Listo, ahora sí. Eso no llenó la carencia que tenía Abraham. No llenó la carencia. ¿Por qué? Porque el único que tenía la capacidad de remediar la carencia de Abraham era Dios, la presencia de Dios, el amor de Dios, la sobrenaturalidad de Dios. Eso es lo único que puede llenar y suplir o quitar cualquier carencia que nosotros tengamos en nuestras emociones. Y lo tercero que hace es satisface. ¿Qué es satisfacer? Es cubrir la necesidad de alguien, ¿sí o no? Eso es satisfacer. ¿Quedaste satisfecho? Genial. Uno queda satisfecho cuando ya cubre la necesidad que tenía, ¿sí? Cuando alguien no tiene necesidades, se siente pleno, se siente completo, se siente listo, ¿sí?
no es que se siente feliz, porque uno que ha conocido al Dios más que suficiente tiene la capacidad de que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, esté atravesando lo que sea, se siente completo. Se siente quizás no feliz, porque no está atravesando una circunstancia feliz, pero sí entiende que Dios tiene el control y está satisfecho con Dios, ¿sí? Ahora, a esta altura, cuando Dios se le presenta a Abraham en Génesis 17, más o menos Ismael tendría entre 12 y 13 años. O sea, ya hacía 12 y 13 años que había nacido Ismael. Y Abraham no estaba satisfecho. Por algo Dios le dijo, hola Abraham, yo soy el Dios que te satisface. Si no, no se lo hubiese dicho. Pero Abraham no estaba satisfecho. Aunque su hijo ya tenía 13 años, él no había encontrado la satisfacción. ¿Por qué? Porque el único capaz de satisfacer tu necesidad, de satisfacer tu vida, es Dios. No hay hijo, no hay esposo, no hay esposa, no hay auto, no hay casa, no hay trabajo perfecto, no hay nada que pueda llegar a satisfacerte, ¿sí? Si buscas satisfacerte con eso, bueno, sí, que llegas a eso, a tu trabajo, qué lindo, todo muy lindo, pero volvés a sentir el vacío enorme en tu vida, ¿sí? Ahora, Dios se le presenta a Abraham diciéndole, yo soy el único capaz de satisfacerte. Y fíjate algo, Abraham durante todo el tiempo, desde Génesis 12 a Génesis 17, él duró con el vacío. Pasaron muchos años ahí, pasaron 25 años, un montón de tiempo. Y él duró todo ese tiempo con el vacío. ¿Por qué? Por no llenarlo con Dios. En el único momento que él pudo llenarlo fue cuando Dios se le presenta como el Dios más que suficiente. Antes no lo pudo llenar. Y lo notamos por lo que les dije. Porque le reclamaba a Dios, porque buscó satisfacerse solo, buscó darle una ayudita a Dios y no lo pudo hacer. Solamente cuando Abraham obtuvo la bendición de conocer a Dios como el más que suficiente, fue que él pudo hacer lo que viene después. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les ha costado orar o buscar a Dios o tener una comunión con Dios. Yo no sé, ¿a cuántos les cuesta tener una comunión con Dios? Pero déjame decirte que cuando conoces al Dios, el Shaddai, eso ya deja de costarte. Porque entendés quién sos, hijo de quién sos, ¿sí? Ahora, una vez que conoces a Dios, el Shaddai, es que vas a tener la capacidad de vivir a Dios, el Shaddai, ¿sí? De vivir el Dios más que suficiente. Y básicamente cuando Dios se le presenta lo que le estaba diciendo, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios más que suficiente, yo soy el Dios que todo lo nutre, lo suple y lo satisface. Así que sabiendo esto, vas a andar delante de mí, vas a ser perfecto, vas a entrar en pacto y te voy a cambiar el nombre. Esas 4 cosas suceden cuando nosotros conocemos a Dios el Shaddai, al Dios más que suficiente. Y vamos a ver un poquito esto. Primero le dijo, anda delante de mí, ¿sí? Lo leímos recién. Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. No va a ser a tu manera, porque la única manera que funcionen las cosas es a la manera de Dios. A la otra no. Hacer las cosas a nuestra manera siempre nos traerá problemas. Y si no, pregúntenle a Abraham, que se le dio por hacer a Ismael, y el problemón que hay con Palestina e Israel se podría haber evitado. ¿Sí? Ahora, Dios le dice, yo me presento ante vos como el Dios paternal, maternal, el Dios que se te satisface, y ahora vas a poder andar delante de mí. Hablar delante de Él habla de tener una relación con Dios, y quizás esto te ha costado hasta el momento, tener una comunión con Dios. Te cuesta levantarte a orar, te cuesta levantarte y tener un tiempo para leer la palabra. Yo no sé cuánto te cuesta, pero a mí me costó por muchos años.
Por muchos años me costó. Miren, cuando yo siempre, toda mi vida fui cristiana, fui a la iglesia y crecí con una carencia, porque tenía un papá que no era demostrativo, no me decía palabras bonitas. Encima, bueno, yo siempre fui como muy consentida, no sé, entonces tenía mi parte melancólica y necesitaba palabras de mi papá que me dijera, no sé, estás bonita, mi princesa. Jamás mi papá me dijo algo así, jamás me abrazaba, jamás, si me caía se reía de mí, no me consolaba. No era de esos papás que, ay, mi princesa, no era de esos papás. Y crecí con esa carencia. Y cuando tenía unos más o menos 8 años, porque mi papá no iba a la iglesia, pero cuando yo tenía 8 más o menos, mi papá empezó a ir a la iglesia y empezó a tener cambios de a poquito y nació en mí la esperanza de que en algún momento él iba a restaurar eso en mí. Siendo tan chiquita, yo pensaba que él podía restaurar eso en mí. Resulta ser que cuando cumplo 9, al poco tiempo, a los meses, nos llaman diciéndonos que mi papá había tenido un accidente de trabajo y que había fallecido. Así que todas las esperanzas que yo tenía de poder restaurar mi relación con mi papá murieron ahí también. Pensé que iba para siempre tener esa carencia emocional. Y resulta ser que eso a mí me afectó en mi relación con Dios. Yo conocía de Dios. Todos los domingos iba a la iglesia y me predicaban de Dios. Y yo tenía terror de fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque como mi papá era un hombre muy serio, muy recto, si yo me equivocaba, ¡sácate! No me pegaba, pero me miraba. Y una sola mirada de mi papá a mí me dolía más que una cachetada, me acuerdo. Porque yo quería agradarle. Y resulta ser que todas esas situaciones hicieron que se afectara mi comunión con Dios. Yo no sabía cómo acercarme a Dios. Yo no sabía cómo acercarme a Él. Yo no sabía que si yo me acercaba, Él me veía como una hija y que Él era mi papá. Yo no lo entendía. Yo sabía de un Dios, pero no lo conocía. Y fue cuando en un momento a mí me dijeron, mira que Dios es El Shaddai. Empecé a estudiar eso, El Shaddai, ¿qué significa? El Dios más que suficiente, el Dios maternal, el Dios paternal. Entonces yo me acuerdo que una vez fui a orar e hice un trato con Dios. Y yo le dije a Dios, Señor, yo estoy cansada de que cada vez que yo veo a un papá con su hija, a mí me duela, porque yo no tengo el mío. Estoy cansada de ver cómo una hija habla con su papá y está enamorada de su papá y yo no puedo hacerlo. Entonces le dije a Dios, vamos a hacer un trato. Dice tu palabra que sos El Shaddai, el Dios más que suficiente. Eso quiere decir que puede ser más que suficiente para mí. Entonces yo te propongo, le dije yo así al Señor, yo te propongo, yo soy tu hija, yo voy a ser tu hija y vos vas a ser mi papá. Y cuando yo vaya caminando por la calle, yo me voy a sentir que camina ahí una hija de Dios. Les puedo asegurar que cuando hice esa oración, conocí a El Shaddai, conocí al Dios más que suficiente. Y mi relación con Él cambió completamente. Puedo estar delante de Él. Y a mí me encanta Elías, porque fíjense que en 1 Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fíjense que él dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Estaba haciendo su devocional Elías? No. ¿Estaba teniendo su tiempo de oración? No. Estaba ante unas personas, pero estaba ante la presencia de Dios. Cuando conocemos a Dios, al Dios más que suficiente, tenemos la capacidad de entender que ahora, en este mismo instante, acá mismo está la presencia de Dios, estamos todos en la presencia de Dios. Amén. Tenemos la capacidad de entender que Él nos está viendo. Y tenemos la capacidad de entender que mientras más estoy con Él, más parecido me vuelvo a Él. Yo me acuerdo que siempre quería que me dijeran que era parecida a mi papá. Mi papá tenía ojos verdes, así como yo.
Mi papá tenía ojos verdes y era alto. O sea, parecía a mi papá, no, nada que ver. Nadie me iba a decir que era parecida a mi papá. Pero ¿sabes qué me encantaría? El día que yo no esté más en esta tierra, ¿qué me encantaría? Que digan de mí que yo fui parecida a Dios, a mi papá. Eso sería lo que me encantaría, porque eso sería lo que muestra que yo realmente tengo una comunión con Él, que puedo andar delante de Él porque lo conocí como el Dios más que suficiente. Jesús lo diría de la siguiente manera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y les será hecho. Y fíjense, cuando nosotros conocemos a El Shaddai, tenemos la capacidad de entender que Dios puede darnos lo que le pidamos, ¿sí? A partir de ahí, mi comunión con Dios fue tan diferente que cada vez que me acercaba a pedirle algo, no se lo pedía como: Señor, ¿será que por favor puedo pedirte tal cosa? No, me acerco: Señor, soy tu hija, como la hija. Señor, yo te pido que me des tal cosa. Recién les contaba del libro de sueños. Y saben, cuando yo le pido algo a Dios, obviamente hay momentos en los que Dios me dice que no, o sea, porque hay momentos en los que dice: no te voy a cumplir el capricho. Pero cuando uno aprende a conocerlo, a orar según su voluntad, dice la Biblia: podés pedirme lo que quieras, que te lo voy a dar. Señor, mándame un colombiano churro hermoso, más lindo que no sé qué. Y miren, no se lo pedí así, pero sí le pedí un esposo conforme al corazón de Dios. Saben, cada vez que yo me acerco a pedirle algo, yo siento que puedo pedirle lo que sea, que Él me va a escuchar. Que si me tiene que decir que no, me dirá que no con todo el amor de un papá. Pero que Él me va a dar todo lo que yo necesite. Sí, ese es mi papá, ese es nuestro papá, el Dios más que suficiente. Lo siguiente que Dios le dice a Abraham, le dice: anda delante de mí, sé perfecto. Y eso habla de la integridad, ¿sí? Sé íntegro. Cuando nosotros conocemos a El Shaddai, no queremos hacer otra cosa más que agradarle. Y lo que nos costaba dejar, que sabíamos que no le agradaba a Dios, ahora no nos cuesta. Nos convertimos en personas radicales. Esto ya no va más conmigo. Sí. Muchas veces he visto tantas personas que, siendo cristianas, dicen malas palabras, mentiras, engañan, hablan feo, se enojan por cualquier cosa. Pero cuando vos aprendés a tener una comunión con Dios, cuando vos entendés que Él es el Dios más que suficiente, lo único que vas a querer es agradarle a Él. Fíjense que luego de que Dios se le presentó a Abraham como el Dios más que suficiente, dice la palabra que Abraham se postró. Y a partir de ahí Él entendió algo. Él entendió a tal punto que Dios era más que suficiente, que ya en ese momento pensó, quizás, listo, no me hace falta un hijo. Abraham entendió: no me hace falta un hijo para estar completo. Me hace falta solamente Dios. Y cuando Dios se me revela a mí como El Shaddai, yo entendí, y puede sonar medio feo, pero entendí: no me hace falta un papá para estar completa, para sentirme bien, para sentirme emocionalmente bien. Solo me hace falta Dios. Y si el Dios, que es más que suficiente, tuvo la capacidad de llenar un vacío de una persona que no está más acá desde hace 25 años, si tuvo la capacidad de hacer eso, no lo revivió a mi papá para que yo fuese sana. Qué susto, aparte, qué miedo. No me lo revivió mi papá, sino que me devolvió la llenura del corazón que solamente Él me la podía dar. Entonces eso me llevó a querer ser una persona íntegra, a agradarle solamente a Él, a buscar que todo lo que yo haga sea para agradarle a Él y nada más. No me importa si le agrado a los demás. Mientras le agrade a Dios, eso es lo único que me interesa.
Y lo otro que le dijo, sé una persona de pacto. Haré un pacto entre nosotros dos, le dijo Abraham. Y te multiplicaré y te daré por herencia y reyes saldrán de ti, pero vamos a hacer un pacto y habrá una muestra de pacto. Y cuando uno hace un pacto en un casamiento, se dicen, yo prometo serte fiel, estar con vos en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y en ese momento uno quizás lo dice todo así, enamorado, y no está pensando en lo que está diciendo, ¿sí? La mujer quizás está pensando, ay, me veré bonita. Y el hombre, luna de miel. Pero hacemos un pacto, ¿sí o no? Y después cuando vienen las circunstancias, cuando ya nos casamos, cuando ya volvemos de la luna de miel, y te das cuenta, no sé, que ella se levantó, fue al baño, hizo el 2, y vos dijiste, ay Dios mío, tan bonita que es por fuera, pero por dentro se está podriendo. Pero hiciste un pacto. En la salud y en la enfermedad. Cuando está bonita y cuando tiene mal aliento en la mañana. Cuando te trae la mamá para la casa. Hiciste un pacto. Cuando uno hace un pacto en un matrimonio, sabe que vendrán situaciones, vendrán circunstancias. La monotonía querrá venir a hacerse parte del matrimonio. Pero es ahí donde recordamos, tengo un pacto. Acá está la señal del pacto. Y voy a seguir siendo fiel al pacto y no me voy a escapar del pacto. Cuando nosotros conocemos a El Shaddai, cuando conocemos al Dios más que suficiente, nos convertimos en personas de pacto. ¿Sí? Y sabemos que van a venir circunstancias, van a venir situaciones. Muchas veces el enemigo me quiso recordar que yo era huérfana. Quiso traer otra vez los sentimientos de orfandad. Pero otra vez estaba ahí El Shaddai para levantarme, para hacerme sentir, no importa lo que suceda, yo estoy acá con vos. Y mi palabra rema es Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quieras que vayas. Y eso me basta. Y lo último que Dios le dice a Abraham, te voy a cambiar el nombre. Ya no vas a ser Abraham, vas a ser Abraham, porque ahora vas a ser padre de multitudes. Y saben, cuando vino el cambio de naturaleza, ahí vino la multiplicación. Cuando viene el cambio de nombre, ahí viene tu bendición. Cuando viene el cambio en tu vida, en tu naturaleza, cuando entendés que necesitas ese cambio de naturaleza, es ahí donde viene la multiplicación. ¿Sí? Ahora, no solamente la bendición viene para uno, porque como les dije, Dios no es que es suficiente. Dios es más que suficiente. Génesis 17:15, también dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre Sara. A ella también le dio un cambio de naturaleza, porque cuando el Dios más que suficiente viene a tu vida, no solamente te cambia a vos, no solamente te llena a vos, no solamente te da a vos, Él es más que suficiente. Él te da más para que puedas bendecir a otros. El Dios más que suficiente es ese que multiplica los panes y los peces, pero no para la cantidad justa de personas que hay. Es ese que los multiplica de tal forma que quedan 12 canastas para que otras personas también sean bendecidas. Porque Él es más que suficiente. Amén. Ese es el Dios que yo hoy quiero que conozcas. Y si estás dispuesto a conocerlo, mira, yo te voy a pedir que te pongas de pie.